El reino de Dios es algo tan complejo, pero al mismo tiempo tan accesible, que Dios no deja de invitarnos a comprenderlo. Pero ¿cómo lo vamos a poder comprender si es complejo? Para eso Dios se vale de parábolas. No les hablaba sino en parábolas. Y las parábolas tienen dos funciones. Primero, ponerte un ejemplo de lo que tú sí conoces para que puedas entonces comprender lo que no conoces. Jesús explica a la gente la realidad del reino en parábolas, a través de ejemplos sencillos, como puede ser el de la agricultura, para que por medio de estos ejemplos sencillos la gente comprenda la complejidad de la grandeza del reino. Y un segundo motivo por el cual explica en parábolas, precisamente porque el reino de Dios no se impone. El reino de Dios no se nos obliga a que forzosamente lo tengamos que abrazar. Y una parábola te da la oportunidad de que si tú quieres entender, le vas a poner atención y la vas a comprender. Pero también te da esa bendita oportunidad de que si tú quieres tener oídos sordos ante el mensaje de Dios, tú puedas decir, no le entiendo. Yo no sé qué me quiere decir. Habla tan raro que no comprendo. A veces nosotros quisiéramos que las parábolas Dios nos explicara paso A, paso B, paso C, paso D, conclusión, como si fuera un método científico, para que entonces sí pudiéramos creer en el reino de Dios, pero no es así. Si tú estás interesado en el mensaje de Dios, vas a escudriñar las escrituras, las vas a rumiar, las vas a gustar, la vas a leer una y otra y otra y otra. Estas parábolas se conocen como las parábolas del crecimiento. Dios nos quiere explicar cómo vivir el crecimiento en nuestra fe para poder abrazar la vida del reino. Yo las resumí en 4 puntos muy concretos. 4 puntitos que si los guardáramos en nuestra mente y nuestro corazón, nos pudieran orientar. Primer punto que pues realmente ya lo he mencionado. El reino de Dios es complejo, pero para comprender esa complejidad, Jesús nos lo compara con una imagen muy conocida por cada uno de nosotros. Creo que todos de alguna manera los conocemos. Y el mismo Jesús nos dice, pues ese árbol grandísimo que tú ves, donde incluso los pajarillos están adentro anidando, viene de una semillita microscópica conocida como grano de mostaza. ¿Y qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor? Pues mira, la grandeza de ese árbol frondoso proviene de una semillita microscópica. ¿Cómo se le hace para que esa semillita microscópica pueda llegar a ser ese árbol tan frondoso? ¿Quién lo logra? ¿La tecnología? ¿El internet? ¿Quién lo logra? Pues solo se logra a través del poder de Dios que actúa por medio de la naturaleza. Y hay un testigo. El testigo es el labrador. El labrador te va a decir, pues yo nomás puse la semillita. Yo nomás puse la semillita y le regué con agua.
y dejé que le diera el sol. Y cuando acordé, comenzó a crecer, sin saber cómo. Y cuando me di cuenta, ya era un arbusto enorme. ¿Quién logró que esa semillita se convirtiera en ese arbusto enorme? ¿Las fuerzas del labrador o el poder de Dios? ¿Quién lo logró? Por eso el Señor nos presenta comparaciones, porque ahí nos queda claro que la vida del reino, más que provenir del esfuerzo y de la eficacia del hombre, su éxito se fundamenta en el poder de Dios, comprensible para todos. Y por eso el Señor lo compara. El reino de Dios se compara. Segundo puntito. No hay una proporción. La lógica de este mundo nos dice que si tú te esfuerzas, obtendrás una recompensa. Y si te esfuerzas mucho, obtendrás mucha recompensa. Y a veces en la vida de la iglesia pensamos que a base de esforzarnos más y más y más y más y más, obtendremos mejor resultado. Y en este segundo punto yo lo resumo de esta manera. En la vida del reino no hay una proporción lógica. No puedes tú decir que como me esforcé mucho, voy a obtener un resultado abundante. Como le eché muchas ganas, la recompensa va a ser abundante. No es así en la vida del reino, porque la vida del reino no depende de nuestras fuerzas. A veces tú te esfuerzas de manera agotadora. A veces te esfuerzas demasiado en la vida del reino y el resultado a los ojos humanos puede ser muy mínimo. Y a veces con poco esfuerzo te das cuenta que el resultado que Dios te quiere regalar es abundante. No hay una proporción entre el esfuerzo que nosotros empeñamos y el resultado que Dios nos quiere dar. Tercer puntito, algo que parece obvio, pero que muchas veces se nos olvida. El reino de Dios es obra de Dios, así como lo oye. El reino de Dios es obra de Dios. No es obra de los hombres, no es obra de los misioneros, no es obra de los sacerdotes, no es obra de las religiosas por las que estamos pidiendo el día de hoy. No es obra de los ministros, no es obra de los lectores, no es obra de los evangelizadores, no es obra del cantor, no es obra del sacristán. El reino de Dios es obra de Dios. Y eso no se nos debe de olvidar. La obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Pero a veces se nos olvida. Y nosotros queremos apropiarnos de algo que no nos corresponde. Entonces, ¿nosotros qué pintamos en esto? Si el reino de Dios es obra de Dios, ¿te parece poco que tú seas su colaborador? ¿Te parece poco que tú seas su instrumento? ¿Te parece poco que tú seas la vasija de barro que lleve dentro un tesoro muy valioso? La semilla en la tierra crece por sí sola, pero no crecería la semilla si no hubiera un labrador que la pusiera en la tierra. No podría Dios llegar a una persona si no hubiera un ministro que le diera la comunión, ¿sí o no? ¿Cómo aprendiste tú el Evangelio? ¿Quién te dijo que Dios existía? ¿Cómo recibiste la gracia del bautismo, de la comunión, de la confirmación? ¿Bajó Dios y te lo dio? ¿O te lo dio por medio de una persona? ¿Qué tan valioso es el instrumento de Dios? Pero como lo que es, como un instrumento débil y frágil,
por medio del cual transita la gracia de Dios, pero el reino de Dios es obra de Dios. No se nos olvide. Y esto me lleva a un cuarto punto que me parece el que debemos de tener más claro en nuestra vida de fe. El reino de Dios quiere transmitirse a todo el mundo a través del hombre, a través del ser humano como su colaborador. El reino de Dios busca extenderse. Por la infinita misericordia de Dios, algo que va más allá de nuestras cualidades y de nuestras capacidades, se nos invita a ser portadores de ello, a llevar ese tesoro en vasijas de barro a todos los hombres que viven en la sombra. Decía San Ignacio de Loyola: actúa como si todo dependiera de ti, consciente de que en realidad todo depende de Dios. Claro, no por conocer que el reino depende de Dios, entonces yo ya me voy a cruzar de brazos. Pues como todo depende de Dios, pues todo se lo dejo a Dios. Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Pero hay otra cita que a mí me gustó mucho, del obispo Ignacio Munilla. Dios pone casi todo. Óílo bien. Dios pone casi todo. ¿Estás de acuerdo? Y tú pones casi nada. Dios pone el 98, 99. Y tú pones el 1. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. La semilla no crece si el labrador no la depositó en la tierra. Dios pone casi todo, tú pones casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. ¿Cómo va a conocer la gente la palabra de Dios si no evangelizamos? Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los trabajadores. Pero no significa que no necesite de trabajadores. Más bien, los trabajadores deben actuar conscientes de que todo es misericordia de Dios y de que por la infinita misericordia de Dios nos invita a ser partícipes de la extensión de su reino. ¿O no creen que Dios, sin necesitar de los hombres, pudiera extender su reino a toda la tierra? Pero en su infinita providencia ha querido necesitarnos a nosotros porque nos ama, porque en ese necesitarnos y nos da la oportunidad de que le sirvamos, porque sirviéndole vamos a comprender mejor la realidad del reino. Como una mamá, cuando le dice a su niño: hijo, ayúdame a lavar los trastes. A lo mejor te puede fallar. Tú podrías decir como adulto: yo lavo los trastes así. Pero le voy a decir al niño que me ayude, porque sé que si le pido que me ayude, lo estaré formando, le estaré transmitiendo valores que le van a ayudar en su vida. Y tú te sentirás muy feliz como mamá cuando permites que tu niño te ayude a lavar los trastes. Un ejemplo muy común para comprender la bondad y la misericordia que Dios tiene sobre nosotros. Nos invita a ser sus instrumentos, pero a veces estoy seguro que Dios está más preocupado de nosotros los instrumentos, de nosotros los servidores, de que vayamos a romper un vaso, de que vayamos a hacer piedra de tropiezo, que la realidad de la extensión del reino en sí misma. Porque la extensión del reino es obra de Dios. Pidamos al Señor, pues, que nos permita ser como esos labradores.
donde nosotros tengamos la oportunidad de sembrar la semilla y quedemos asombrados del poder de Dios que hace que esa semilla crezca de tal manera que podamos comprender la grandeza del reino en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.